Ahora vamos a arrancar con la charla del doctor arquitecto Fernando Murillo, que el título de la charla es La experiencia de la ONU en el reacondicionamiento y reconstrucción post-pandemia. Fernando es arquitecto, magíster y doctor en arquitectura y urbanismo por la UBA, es consultor de organismos internacionales de las Naciones Unidas, ONU Habitat, el PNUD, ACNUR, UNRWA, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene experiencia en Medio Oriente, África, América Latina, en temas de planeamiento territorial y vivienda, y es autor de múltiples publicaciones. Así que, dicho todo eso, cuando quieras, podés empezar. Muy bien, Angie, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un poco como ya se adelantó, voy a hacer una breve presentación sobre experiencias en general que han tenido las Naciones Unidas, ONU Habitat, alguna de las que se mencionó ahí en el currículum. Ustedes saben que el sistema de Naciones Unidas fue creado explícitamente para atender crisis humanitarias. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Hay alguien que espera que me prendió el micrófono? Bueno, ahí está, ya la silencié. Se escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Sí, se escucha perfecto, porque hoy tuve problemas con internet, por eso por las dudas pregunto, así que si te hago la misma pregunta, ¿no? Les decía entonces que Naciones Unidas ha sido creada, ¿no? Como todos sabemos, a mitad de siglo después de la guerra, con el propósito explícito de atender situaciones así de crisis internacionales, como fue precisamente la Segunda Guerra y todos los planes que se hicieron a posteriori, ¿no? Y un poco lo que estamos viendo hoy a nivel de pandemia mundial también está enmarcada en un protocolo de Naciones Unidas, específicamente que es el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, que define las fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, de las cuales no voy a hablar porque creo que todos los medios la cubren ampliamente. Entonces, si ustedes me permiten, voy a presentar una breve presentación que trata un poco de contarles cómo funciona el sistema y a la vez algunos proyectos que yo por lo menos he trabajado personalmente tratando de contar alguna anécdota, alguna cuestión, por eso el título de la ponencia es La experiencia de la ONU, en dos términos, reacondicionamiento y reconstrucción post-pandemia, ¿sí? Entonces en eso, algo primero que quería decir es cómo el sistema de las Naciones Unidas está diseñado para resolver problemas que los países individualmente no pueden, tanto guerras, terremotos, inundaciones, pobreza, etc. Esto, si bien suena como una verdad de perogrullo, me gusta enfatizarla, porque creo que muchas veces, sobre todo, bueno, en el caso de Argentina, pero no solo Argentina, en muchos países los propios presidentes se han puesto al frente de la explicación y la comunicación, y se han generado muchos debates en torno de qué modelo es mejor, si el argentino, el sueco, o el chileno, o lo que fuese. Y esta es una discusión que es un poco pobre en el sentido de que en realidad es muy temprano para sacar conclusiones, y hay organismos que se dedican a eso, ¿no? A ver cuáles son los mejores modelos y cómo aconsejar a los países qué protocolo seguir, dado la implicancia que tiene en términos de vidas humanas y en términos de la economía, que también implica vidas humanas, ¿no? La experiencia de la ONU, como todos sabemos, el Plan Marshall, la reconstrucción de la posguerra, la crisis del petróleo, o sea, hambrunas, terremotos, pandemias, todas estas experiencias han ido acumulando a lo largo del tiempo y son un repositorio muy importante en estos momentos como para echar mano y tratar de reflexionar respecto de qué han funcionado y qué cosas sabemos ya a esta altura que no han funcionado y no deberíamos incurrir en ese tipo de camino, ¿no? Es importante también tomar lecciones aprendidas. Yo voy a mencionar 5, que los ejemplos que les voy a contar brevemente, que son por un lado la importancia de la coordinación interinstitucional. Es muy común que frente a una crisis un sector del Estado toma el liderazgo, en este caso han sido los Estados nacionales, pero muchas veces, en la medida que estos procesos son largos, generan conflictos al interior del propio Estado, entre los gobiernos provinciales, municipales y demás, y ni hablar con el resto de la sociedad. Entonces la coordinación es fundamental. Segundo, las estrategias de gobernabilidad. Se sabe muy bien que cualquier crisis de esta naturaleza amenaza con la propia esquema de gobernabilidad.
los propios sistemas democráticos entran en cuestión, hasta dónde son eficientes para responder, y de alguna manera rasgos autoritarios que en buena medida son necesarios frente a la pandemia, pueden significar una amenaza, ¿no? Es muy común en países afectados que golpes de Estado ocurren durante pandemias y demás, con lo cual hay que estar alerta. Un tercer punto es el diseño y planificación de sistemas de salud y urbanismo, ya metiéndome más en el campo de la arquitectura y el urbanismo. Siempre las pandemias han dado lugar a nuevos sistemas más innovadores, ni hablar del higienismo, ¿no?, en nuestra historia del urbanismo, pero también no es casual, nosotros lo miramos mucho del lado artístico, la cuestión del movimiento moderno de arquitectura, pero no hay que olvidarse que toda la demolición que produjo la Segunda Guerra Mundial, todos los criterios de asoleamiento, ventilación, venían de la mano también de cuestiones de salud, ¿no?, de cuestiones de pestes que habían ocurrido en el pasado. Cuarto punto, la innovación y nuevos paradigmas. Y el quinto es una cuestión muy frecuente que frente a una pandemia o lo que fuese, surgen una cantidad, casi me animaría a decir una catarata de propuestas, como vemos todos los días, ideas nuevas de hospitales, ideas nuevas de viviendas, etc. Pero muchos, si uno entra a juzgar con un tamiz cuáles de estas son realmente aplicables, la respuesta es la escala. O sea, muchas veces son resolución de problemas muy ingeniosos, muy atacables, pero cuando lo llevamos a una escala de pueblos, de naciones, y ni hablar a nivel de la humanidad, la escala termina matando muchos de estos proyectos y son pocos los que sobreviven, ¿no? Y lo último que quería hablar es, en estas fases, hoy estamos en esta pandemia, en general en los países, en la fase de emergencia, excepto el caso de China, pero esta emergencia no nos debe impedir ver el paso siguiente, que es la recuperación temprana, ¿no? Y cómo los cambios en el diseño de la ciudad, de las viviendas, las relaciones sociales, de hábitos de vida y consecuencias, tanto positivas como negativas, que creo que es objeto de muchos seminarios durante estos días. Yo, para no extenderme en el tiempo, simplemente les quiero contar muy brevemente 3 experiencias, ¿no? La primera es Ruanda, donde Naciones Unidas, ustedes saben que Ruanda vivió un genocidio en el año 94, del cual exitosamente se recuperó, y ya hacia el año 2000 mostraba indicadores de amplio desarrollo económico, pero hacia el año 2014, un país vecino, el Congo, y bueno, todo lo que fue el oeste africano, sufrió un brote de ébola, o sea, una enfermedad muy parecida a la pandemia del COVID-19, pero mucho más letal, ¿no? El ébola además se contagia por aire, tiene una serie de cuestiones de salud que son mucho más complejos, y por ser Ruanda un país que había sido altamente preparado, comenzó a poner puestos sanitarios, como aparece en la foto ahí, en los puestos de frontera. O sea, fue un país muy diligente en frenar la entrada del ébola a Ruanda. Esto notoriamente disparó, y me parece muy oportuno la charla de Jorge Jáuregui previamente, porque justamente el tema de los asentamientos informales, en muchos de estos problemas de salud, es el factor de mayor vulnerabilidad. Hoy la gran discusión en todos los países es cómo evitar la entrada del virus a los asentamientos informales, y Kigali, que es la capital de Ruanda, como aparece en el gráfico de la derecha, es un país, es una capital, es una ciudad con una alta concentración de asentamientos informales. O sea, a pesar de que el país tuvo un crecimiento económico muy importante y un desarrollo social muy, muy evidente, no logró, como suele suceder, la erradicación de estos asentamientos informales. Este brote del virus del ébola dio lugar a todo un programa muy ambicioso, que es lo que les quiero contar así muy breve, que si bien había sido diseñado años antes, dio lugar a que realmente se llevaran adelante acciones muy expeditivas, justamente por el temor del ébola. Estos asentamientos informales en Kigali tienen, como la mayoría del mundo, la característica de un altísimo nivel de hacinamiento, una situación ambiental muy compleja, falta de agua. Muchos de estos asentamientos están en colinas, con lo cual la presión de agua no permite extender las redes, y condiciones de habitabilidad muy complejas que llevaban a que no existiesen las condiciones mínimas. Con lo cual el gobierno nacional lideró un proceso
que acompañado por las Naciones Unidas, de atacar sistemáticamente con un gran despliegue de inversión pública todos los asentamientos informales, por lo menos en la capital. En ese contexto se inició un proceso casi inédito. El gobierno ruandés participó de una misión donde se tomó muy en serio el concepto de derecho a la ciudad y el concepto de generar tenencia, asegurar que todos los habitantes de los asentamientos informales accedan a tenencia seguro a través de la expropiación. O sea, el Estado compró todos los lotes vacíos, compró toda la apertura de calle. Este ejemplo que les estoy mostrando ahora es un barrio muy popular que está atrás de otro barrio, como pueden aparecer ahí en la foto arriba hacia la izquierda, donde se hicieron aperturas de calles, se abrieron calles al interior, se expropió y se modificó la ley de fraccionamiento, lo cual permitió lotear en pequeñas unidades, y la extensión de redes de infraestructura, incluyendo el bombeo de agua, para asegurar que todos los barrios accedan a un lote propio, como una forma de asegurar tenencia, que accedan a agua y saneamiento como forma de asegurar que en todos los barrios haya condiciones de higiene mínima, que haya una reestructuración de modo que todo el mundo pueda acceder en una forma neta, no al frente de su lote, pero mínimamente al área perimetral al cual le permite un acceso franco a su vivienda, y que todo esto comienza a organizarse en términos administrativos, de modo que el municipio tenga control a partir de todos los lotes con sus respectivas escrituras. Esto, si bien, como digo, fue inédito, generó mejoras en este proceso sistemático, pero también generó muchísimos problemas. Entre ellos, la especulación altísima de suelo. Imagínense que la escala de llevar adelante un proceso a nivel de toda la ciudad, cuando la ciudad se calcula que tenía cerca de la mitad de la población en asentamientos informales, significa un negocio inmobiliario muy grande. No me voy a detallar en los conflictos, pero simplemente indicar cómo una pandemia da oportunidades a disparar una serie de cuestiones urbanísticas de gran porte, ¿no? Que nosotros podríamos estar pensando en cómo tomar esta experiencia, en evitar obviamente las cosas que se hicieron mal, pero sí aprovechar para llevar adelante procesos de relocalización de población, de transformación positiva, y esto es de alguna manera una oportunidad. Algunas de las lecciones aprendidas de esto es, de vuelta, cómo la coordinación interinstitucional fue clave para responder a escala de los problemas. El hecho que estuviera el gobierno nacional apoyado por un organismo internacional de las Naciones Unidas ayudó muchísimo a esa coordinación, que si fuese una iniciativa puramente nacional, como suele suceder, se traba por los conflictos muchas veces políticos entre distintos niveles de gobierno. Por otra parte, la readaptación de estructuras existentes, también se crearon como unidades sanitarias, puestos sanitarios en espacios públicos. El espacio público adquirió una relevancia muy importante. La visión amplia e integral de la integración sociourbana, o sea, estos barrios tuvieron acciones muy concretas donde empezaron a ser partes de la ciudad cuando técnicamente eran guetos. La revisión de los sistemas de planeamiento urbano y regional. Obviamente todos estos lotes pasan a ser ciudadanos, con lo cual están obligados a rever el sistema impositivo, dado que no era muy práctico incluir esta cantidad de personas en el catastro. Cómo se mantiene la infraestructura, etcétera. Y los sistemas de tenencia de suelo, alineado con programas de desarrollo. Se comenzó a trabajar también fibra óptica para que se fomente el teletrabajo, que estos barrios puedan acceder al teletrabajo, cuestión que hoy es uno de los grandes temas con el quédate en casa, la microempresa, etc. Segundo proyecto que les quiero contar, y después debatimos si quieren sobre estos, es Mozambique, otro país africano el año pasado, por dos ciclones, ¿sí? Casi simultáneos, ¿no? Primero el Idai y después el Kenneth, que produce daños materiales muy graves, especialmente en el centro del país. Nuevamente, un país con poca capacidad de respuesta, comienza a desplegar a través de apoyo técnico la utilización de materiales y técnicas apropiadas, se comienza a crear un sistema de organización y coordinación de gobiernos y comunidades. Estos países que no tienen gran presencia del Estado muchas veces demuestran una gran capacidad de organización comunitaria y que de alguna manera las redes barriales
y municipales, los gobiernos locales, son el Estado, y la respuesta es muchas veces muy efectiva, y casi como que lo mejor que puede pasar es que el gobierno nacional simplemente se dedique a buscar cómo crear mecanismos financieros, pero solamente apalancando los esfuerzos locales que ya existen. El caso de Mozambique da buenos ejemplos. La foto que tienen ahí a su derecha es la imagen de un barrio informal que prácticamente fue arrasado por el huracán. Imagínense un barrio informal, los techos son de chapas y la reconstrucción es muy costosa para poblaciones de escasos recursos. También tienen a la derecha la imagen de un árbol caído, derribando viviendas muy precarias, construidas con bloques. Para Mozambique esta es una vivienda de clase media. Y a su izquierda tienen imágenes de un prototipo que desarrolló Nuevo Hábitat para la construcción con cocoteros, con palmeras. Ustedes saben que el tronco de la palmera es altamente resistente y es muy útil para justamente crear estructuras que se adapten, estructuras que de alguna manera respondan a la resistencia mayor que generan vientos como huracanes y fenómenos meteorológicos. Y de alguna manera se desarrolló un proceso de urbanización que está actualmente en proceso, pero sumamente interesante, con una gran base social de sustentación para llevar adelante todos estos procesos que no solo están dirigidos a compensar a la población afectada, que es un poco el compromiso de las Naciones Unidas, sino también en un prototipo que sea suficientemente asequible para generar productos que puedan entrar al mercado. Nuevamente el sector de arquitectos, urbanistas, además, teniendo un rol bastante importante al involucrarse en este tipo de cuestión. Sistematización de aprendizaje, podríamos decir por un lado, una serie de manuales, como tienen ahí a su derecha, que se llama Construyendo con Vientos, donde se generan por parte de Naciones Unidas, no solo UNO Hábitat, sino también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Cruz Roja, una serie de recomendaciones muy dirigidas a los constructores locales de cómo construir con ejemplos muy sencillos. Y a su izquierda tienen también un prototipo, no es de Mozambique, es de Sur Sudán, pero que es muy ilustrativo de cómo se puede construir estructuras resistentes a partir del uso de tecnología local, ¿no? Adaptación a eventos esperables catastróficos, la creación de manuales técnicos y las metodologías flexibles y adaptativas a distintos contextos. Un tercer ejemplo, y quiero plantearlo porque me parece importante, que es el caso de Argentina, con el Programa de Integración Sociourbana, o el PISU, también con la Ley de Integración, y ustedes saben que la Argentina viene desarrollando en los últimos años una plataforma informática para el mapeo de todos los barrios vulnerables, ¿no? De todos los barrios populares. Este es un ejemplo, es solamente para el área metropolitana, pero está mapeado todo el país, y creo que en el contexto de la pandemia actual nos ayuda a reflexionar cómo desplegar una estrategia donde hoy la cuestión de la cuarentena tiene efectos económicos y sociales muy importantes, que creo que todos conocemos muy bien, y que de alguna manera estas plataformas, combinadas con otras, nos ayudan a planear el detalle respecto de cómo generar o cómo proteger esas estructuras sociales de modo de minimizar el efecto de la pandemia, ¿no? Podríamos decir que algunas de las claves de sustentabilidad urbana pasan por pensar un planeamiento territorial integral que decide normativas y obras públicas perentorias, de modo de que la cuestión de comercios, equipamiento, como aparecen ahí en algunos de estos barrios populares, sean protegidos, sean reactivados tempranamente, de modo de evitar males mayores, ¿sí? Una estrategia habitacional, muchos de estos barrios requieren una relocalización porque están en condiciones de alto hacinamiento, y tal vez pensar en procesos de relocalización inmediatamente post-cuarentena son fundamentales para evitar justamente situaciones de que en casos de segundo brote, como suele ocurrir con pandemias, que muchas veces la gente se relaja una vez que pasó la primera fase, tenga consecuencias mayores en el mediano plazo, ¿no? Es decir, de vuelta, creo que nunca como en este caso el derecho a la vivienda y las respuestas a vivienda son fundamentales. Y acompañado a la cuestión de la vivienda, la cuestión del programa de desarrollo socioambiental con condiciones de empleo, ingresas mejores que son necesarias, la organización de los espacios públicos, que todos sabemos que son fundamentales para la salud mental y el despliegue de actividades comunitarias,
la zonificación de viviendas que necesitan ser ampliadas, etcétera, etcétera. No me quiero extender porque creo que hay mucho hablado sobre esto. La definición de caminos seguros dentro de los barrios populares. Muchas veces sabemos que los barrios populares, por sus condiciones de pasillo, hace que sea muy fácil la proliferación de virus y los contagios. Bueno, realmente la zonificación y la planificación de los barrios populares para el manejo no solo de la emergencia, sino también del periodo siguiente, que es la recuperación temprana. Para ir concluyendo, creo que de las lecciones aprendidas les estoy presentando un libro que es un clásico, ¿sí? Que es un concepto, el famoso volver a construir mejor, o el Building Back Better, que es un poco el lema, diría, de las Naciones Unidas, entendiendo que este construir mejor, o este aprender, o sea, que lo que nos pasó, sea la pandemia, o sea cualquier tipo de emergencia humanitaria, nos deja una enseñanza, y que esa enseñanza coadyuva o fortalece el concepto de resiliencia, ¿no? Esa capacidad de adaptarnos, de modo que si tuviésemos una nueva pandemia, como se vaticina, de acá a futuro, ya estemos preparados y no haya sido en vano todos los esfuerzos. Esta resiliencia, según la experiencia, se fundamenta en estos 4 elementos, ¿no? En primer lugar, la redundancia, entendiendo que muchas veces tenemos sistemas múltiples que buscan atender el funcionamiento de una ciudad, que la redundancia implica que si un sistema falla, como suele ocurrir, por ejemplo, en los casos de terremotos, y de golpe nos quedamos sin energía, tenemos un sistema de energía alternativo, tenemos redundancia, tenemos una forma de volver a poner en funcionamiento el sistema urbano y el sistema social de una manera expeditiva. La flexibilidad, podemos adaptarnos, no tenemos solo una respuesta, sino tenemos un menú de opciones dentro del cual podemos responder de una manera adecuada. Tenemos la capacidad para reorganizar. De vuelta, yo creo que esta pandemia que estamos viviendo, quizás por su cualidad de ser mundial, le ha dado este liderazgo a los gobiernos nacionales, pero cuidado que para reorganizar lo comunitario es fundamental, y en esto es muy importante que ya entrando en mediano y largo plazo, se comiencen a permear decisiones en lo cual la reorganización sea por propia iniciativa de la comunidad, más que por instrucciones de gobiernos más centralizados, ¿no? Y en cuarto lugar, y muy importante, la capacidad para aprender, ¿no? Esto muchas veces socialmente no es fácil, sabemos muy bien que todo este tipo de situaciones traumáticas generan mucho estrés, sabemos muy bien que muchas veces el propio personal de salud es víctima de ataques o de situaciones muy desagradables, pero es muy importante que aún nosotros de nuestro campo disciplinar sepamos que las ciudades, los edificios, son muy buenos medios para generar lecciones sociales, para comunicar qué aprendimos de todo este proceso traumático y cómo comunicamos esto al resto de la sociedad. Entonces, según el instructivo que me fue facilitado, yo quería plantearle 3 preguntas como para debatir a partir de estos, más no sé si surgiesen otras, por lo menos las que yo me he planteado al hacer esta presentación es, por un lado, es cómo aplicaríamos en nuestros ejercicios profesionales las estrategias para reducir riesgos de los 3 casos presentados, ¿no? Yo les contesto a 3 casos, y por lo menos lo que yo me he planteado es cómo reducimos riesgo a partir de lo que aprendimos de estas 3 cosas, lo que he reflexionado. Esta sería una primera pregunta. No sé, Angie, si se leen las 3 o van de a una, contame un poco mejor la mecánica, porque esa parte no. Podemos leerlas todas, y ahora a partir de que, una vez que vos termines, ya empezamos a Perfecto. hablar. Perfecto. Entonces la primera sería, como decía, sencillamente, ¿cómo tomamos esta estrategia? Yo algunas esbocé, pero seguramente a ustedes se les ocurrirá otra. Una segunda pregunta es, ¿qué le propondríamos distinto en nuestros diseños a los clientes gubernamentales o privados? Algo que se está diciendo, se ha repetido mucho, es que seguramente el ejercicio profesional, igual que muchas otras profesiones, especialmente como por ejemplo los médicos, sabemos que a futuro el teletrabajo va a tener un rol mucho más importante en muchas de las profesiones así llamadas liberales. Los arquitectos y los urbanistas también. Entonces, ¿qué le estaríamos proponiendo de distinto en los diseños y nuestro trabajo habitual a futuro a nuestros clientes, sean estos
estatales o privados. Y la tercera pregunta que a mí por lo menos me surgió esta presentación, ¿qué reflexión sugieren las ideas de diseños para antes y para después del COVID para reconstruir mejor? ¿Sí? Esas son las cosas que me parece que tal vez podríamos conversar todos. Gracias. Buenísimo, Fer, muchas gracias a vos. Bueno, a ver si alguien quiere empezar a hacer alguna pregunta o reflexión sobre esto. Ahí va. Yo, como siempre. Ya, no sé qué haríamos sin vos. No, seguro, es importante. Agradezco, muy, muy bueno. A las preguntas que recién leyó Fernando, me parece que nosotros tenemos que hacer mucho, porque ahora, en las viviendas de interés social, más que nada, deberemos incorporar algunos metros cuadrados para el lugar de trabajo, cualquiera sea, desde un escritorio para poder tener una computadora, o un lugar en la cocina más grande para producir algún alimento que se pueda vender en el barrio. En realidad lo que creo que vamos a tener que hacer es, como ocurre a veces, es tener mayor espacio para poder desarrollar actividades. Fíjense ahora qué importante que es la vivienda, dijimos no, qué importante que es la vivienda porque es el único lugar que nos contiene. Y en las viviendas de interés social y en los barrios carenciados se está diciendo no hay vivienda, o lo que existe no es una vivienda, y nosotros, desde la producción de espacio para el hábitat, para el hombre, estamos teniendo ahora el desafío de producir nuevos espacios dentro de la vivienda. Ya no son más 2 dormitorios, cocina y baño, o estar comedor, cocina y baño, sino que va a tener que ser un lugarcito más, unos metros cuadrados más para desarrollar algún tipo de actividad. ¿Qué te parece, Fernando? Totalmente de acuerdo, sí. Yo creo que lo que nos invita a reflexionar es cómo va a ser la estructura, en el sentido, nosotros estamos acostumbrados a un modelo habitacional, pero cuando lo vemos en la escala de la demanda, seguramente ya el modelo o el programa tradicional de los 2 dormitorios, el baño, etcétera, empieza a variar, ¿no es cierto? Empieza a requerir como espacios más comunitarios, como espacios que de alguna manera, yo ahí no me expandí mucho en la explicación de Ruanda, pero se comenzó a pensar cómo a lo mejor sobre servicios básicos, baño, cocina, aparecían un montón de unidades habitacionales que resuelven cuestiones mucho más comunitarias, más que la vivienda puramente individual en un lote, ¿no? Y esa es una línea de trabajo que creo que se va a profundizar a futuro a partir de la necesidad, ¿no? De responder a escala, de responder masivamente. Muchas veces a mí me pasó en trabajar en distintos proyectos que llegaban ideas muy interesantes de lo ingenieril, de cómo producir vivienda masivamente, pero pecaba de mantener el mismo programa habitacional de los años 50, ¿no? Y no entender que hoy la población está superpoblada, la humanidad está superpoblada, y la necesidad de los metros cuadrados quizás nos sacan de nuestro esquema más de clase social que tenemos, ¿no? Sí, es verdad, tenés razón. Totalmente. Yo quería agregar algo que, referente a esto que vos hablabas sobre las tipologías de vivienda también, y respondiendo un poco, no sé si es respondiendo, pero continuando tu segunda pregunta que habías planteado ahí en la última lámina, con esto, ¿no? Como qué podemos proponer nosotros a nivel, bueno, en las diferentes partes desde el diseño, para cosas nuevas. Y por eso estaba viendo ahí esa imagen que mostraste al principio del brote de ébola en Ruanda, donde estaban, creo que era en Ruanda, donde estaban, digamos, todos estos nuevos sistemas de canillas en los barrios de asentamiento, ¿no? Me imagino van a aparecer un montón de estas piezas nuevas o distintas o a las que no estamos acostumbrados, que viste, me imagino que en un lugar como ese hoy por ahí ya es algo obvio, digo, no sé si obvio, pero digo, ya es algo que está bastante más establecido, esta idea, ¿no? Comunitaria de tener lugares de aseo, digo, cosas que hoy por ahí no existen en el plano común. No sé si conoces otros ejemplos así prácticos de eso que modifiquen la vida urbana de esa manera o el tomar el espacio urbano de esas maneras.
Bueno, hay muchísimos casos. El clásico es el campo de refugiados, ¿no? Que muchas veces parece algo muy ajeno, pero cada vez los campos de refugiados son más urbanos, ¿no? Históricamente estaban en lugares explícitamente apartados para que no hubiese ningún tipo de confusión. Ustedes saben que cuando un país acepta formalmente construir un campo de refugiados, está dándole lugar a personas que no son nacionales de ese país, con lo cual lo que quiere es que sea precario, pero que, de acuerdo a los protocolos del ACNUR, tienen que estar en condiciones dignas, tienen que tener mínimo una carpa, un sistema sanitario, de modo que no esté en riesgo su salud. Ahora, con la permanencia de los campos refugiados en muchos de los países, estos campos se tornan cada vez más urbanos. De hecho, hay muchos países que tienen la mitad de su población son campos de refugiados y se empiezan a solidificar y a transformarse de la carpa en vivienda permanente, ¿no? Entonces, estos paisajes son cada vez más habituales y esto que a lo mejor yo mostraba, la canilla comunitaria, donde es obligatorio el lavado de manos y una serie de aseos que está hasta regulado por alguna organización, se empieza a tornar habitual, y yo por eso me parece importante dar ese paisaje, porque creo que a los proyectistas nos introduce en un mundo que, excepto uno tenga un trabajo humanitario muy específico, no está habituado, ¿no? No está habituado y es muy importante. A ver, te hago una pregunta acá que me parece que es interesante, relacionado al trabajo de la ONU en general. A ver, que dice, este es un evento inédito porque por primera vez en la historia es algo realmente mundial. ¿Cuál es el papel que visualizas desde la ONU para la solución del problema y sobre todo para la previsión de futuras pandemias? No sé si hay algo que sepas que, digamos, en lo que se está empezando a trabajar, a pensar la escalabilidad de esto, ¿no? Para futuros escenarios. Sí, creo que hoy por hoy la discusión dentro del sistema de Naciones Unidas tiene, me animaría a decir, 3 niveles, ¿no? Uno, el nivel global, el nivel mundial, en el sentido de que hay mucha preocupación de que en realidad, a diferencia de lo que fue la post-Segunda Guerra Mundial, donde había un consenso de los países centrales respecto de cómo se debía atender esta emergencia con el Plan Marshall, o sea, estaba Estados Unidos, estaban los principales países industrializados, abocados y coordinados para actuar. En este caso, prácticamente no hay ningún país, o sea, hay un nivel de desconcierto total, e inclusive la ONU está bajo muchísimo ataque, ¿no? O sea, está amenazando respecto de que va a cortar los fondos, etcétera, con lo cual hay un temor bastante importante y mucho trabajo, me animaría a decir, diplomático, de cómo realmente pueda existir una coordinación, porque no quiero ser alarmista, pero todos sabemos muy bien que este tipo de pandemia lleva directamente a una guerra, ¿no? Y una guerra de escalas planetarias. Ese sería un nivel. Entiendo que la pregunta no iba dirigida a ese nivel, pero me parece importante igual mencionarla. Habría un segundo nivel, que es ya la coordinación respecto de cómo los países responden, y una preocupación importante en términos financieros, porque sabemos si no hay, que es un poco toda esta discusión de la cuarentena, sí y hasta cuándo y demás, se sabe muy bien que estas cuarentenas llevan a consecuencias sociales y económicas al interior de los países impredecibles, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la descuarentenización, si me permiten el término, urgente, expeditiva, inteligente, es un eje de discusión muy importante, y ojo, que tiene que ver mucho con la urbanística, ¿no? Tiene que ver mucho con la densidad de población, con las tipologías de vivienda, con la circulación, con el transporte público, etc. Es un segundo nivel de preocupación, donde hay mucha discusión respecto de cómo el Estado debería jugar un rol mucho más proactivo en la transformación de todo. Bueno, se está discutiendo muchísimo el modelo de ciudad, el modelo de territorio y demás. Y hay un tercer nivel que ya sí es muy específico de lo que estamos haciendo nosotros y en cómo Naciones Unidas empieza a visualizar todo esto, que es el rol específico de las Naciones Unidas en todas sus agencias en términos de asistencia técnica. Y ahí es donde sí yo por lo menos enfatizo la importancia de la coordinación, ¿no? Y creo que es muy auspicioso que existan eventos como este y otros muchos que están dando vuelta. El gran problema es en qué medida todos estos eventos, más los que son gubernamentales, permean en decisiones, ¿no? Entonces, hoy por hoy, yo creo que la pandemia ha generado un estado de shock
en lo cual los gobiernos están de alguna manera en una actitud muy autista de tomar decisiones de acuerdo a ciertos protocolos internacionales, que está bien, pero que ya una vez pasadas las primeras fases requiere de mucho know-how técnico respecto de cómo se llevan adelante decisiones, y ahí es donde digo, ojo, que las agencias de Naciones Unidas tienen esa experiencia acumulada y no necesariamente se está tomando en cuenta, ¿no? Entonces, no sé si, pero yo son los 3 niveles que veo, más de diplomacia global, de urbanística nacional y regional, y la tercera ya muy de la gestión de la industria y del sector privado, ¿no? De cómo lleva adelante un plan de reconstrucción directamente o de reacondicionamiento, ¿no? Sí, sí, me parece interesante esto último que dijiste también de que, digamos, de la experiencia acumulada que tienen, me imagino, a ver, esta foto que mostraste, digo, a mí me quedó porque, digo, son de esos deben haber 200 ejemplos ya aplicados de cuestiones urbanas súper concretas para, nada, un mejoramiento general y demás. Hacemos ciclo poniéndole esta idea de como, bueno, pareciera que todo se arranca desde una hoja en blanco, cuando en realidad hay una cantidad de material acumulado en todos los niveles, ¿no? Desde lo urbano hasta, digamos, mismo desde la cuestión ambiental y este tipo de situaciones, es como que... Pues, disculpa que te interrumpa, pero sobre eso sí, yo lo que quiero enfatizar es el reinventar todo desde la hoja en blanco, sí, tiene el riesgo de incurrir en errores que son grandes, ¿no? Que realmente lleva a consecuencias que son irremediables después. Por eso soy bastante enfático, no por Naciones Unidas necesariamente como institución, que creo que ha manejado mal muchos temas, ¿no? Incluyendo el tema de la pandemia, pero sí en el sentido de no caer en los mismos errores que se cayó en el Plan Marshall, por ejemplo, cuando hubo, bueno, ni hablar, todavía no estaba Naciones Unidas en la pandemia del 18, ¿no? Son cuestiones que históricamente se han sucedido y se han vuelto a reinventar, poder tomar toda esa experiencia, ¿no? Sí. Bueno, ahora hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que quiera abrir el micrófono. Sí, Sandra, ¿puede ser que haga unos comentarios? Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, sí, el tema, yo pregunto, ¿no? El desafío de las ciudades, ¿no? Y las densidades principalmente, ¿no? Tanto de las ciudades, de las macrocefalías, digamos, y la densidad poblacional de los barrios periféricos, de las villas en nuestro caso, que ambos son situaciones de riesgo ante este tipo de pandemias o de accidentes naturales, ¿no? Que pudieran suceder. Por lo cual, me interesaba a mí comentar o pedirte a vos que comentes el tema de esa densidad de la vivienda individual con la escasez de suelo que hay tanto en las ciudades como en las villas transitorias y demás. No hay suelo. Por lo pronto, ampliar viviendas o suponer la posibilidad de ampliar viviendas es muy remota. Sí, la relocalización, que también implica prácticamente salir de una ciudad, porque tampoco hay suelo urbano que no esté especulado en la renta, ¿no? Y la demanda en los espacios de economías. El tema de la vivienda, por una parte, la dificultad, ¿no? De poder ampliarla, y el considerar lo que son los perimetrales, ¿no? Los perimetrales de villas o barrios populares, es el liderazgo que tienen algunas personas que van justamente, en este momento las mejores experiencias aparentemente en la ciudad de Buenos Aires están dando en las villas donde hay líderes y donde el espacio central, los espacios públicos abiertos, han sido el gran espacio de expansión y de supervivencia casi psicológica, ¿no? Ante este evento, esta bomba que nos ha caído realmente. Entonces la pregunta es cómo combinar poco suelo, viviendas pequeñas y justamente el desafío que vos desde la técnica decís, sí, preparar técnicos de la ONU, concentrarlos, las universidades, áreas de debate, todo lo que uno pudiera aportar, la gran escisión que hay entre estos aportes técnicos, de propuestas, todos estos manuales que estamos hablando,
y la falta de comprensión de los gobiernos locales de lo que es el territorio, por eso esto es propio, me parece, de la planificación y no de las políticas habitacionales, una falta de comprensión del territorio, una falta de comprensión o reconocimiento, no en la experiencia, sino reconocimiento real de lo que es el liderazgo barrial, de los líderes, de aquellos que en el 80 hablábamos, los fomentistas, ¿no? Entonces, ese canal de trabajo mutuo no está habilitado más que en el hecho en algunos lugares. El caso de la Villa 31 es uno de ellos. Y el tema de el hablar de, está bien, de conexiones a la villa me parece bien, obviamente, porque todos tienen celular, es muy, muy posible eso, es muy, muy simple y gratuito prácticamente, como la radio barrial y demás que instruya, ¿no? Pero el trabajo remoto, hablar de trabajo remoto en barrios populares es suponer que están en el margen de un trabajo formal, lo que sabemos que en porcentaje no es así. Tal vez fue un comentario, pero tal vez son, lo que te pregunto, desafíos, ¿cómo los considerarías? No, está muy bien, Sandra, aprovecho a saludarte también. Por una parte, yo creo que lo que vos dijiste, yo reforzaría 3 cosas, porque creo que fue todo muy correcto, ¿no? Lo primero, yo creo que es una cuestión de fases, ¿no? En una etapa de emergencia, es claro que lo que se puede hacer está muy limitado, el menú que vos dijiste, la definición de corredores, el uso de nuevas tecnologías, evitar los contactos y demás. Pero indudablemente es necesario que en esa fase de emergencia se esté visualizada la fase que se llama de recuperación temprana, ¿no? Que inmediatamente, en cuanto podemos tener desplazamiento, y ahí sí hay una palabra que muchas veces es mala palabra en América Latina en general, que es relocalización. O sea, relocalización en general es muy rechazado por la gente y es muy entendible porque las experiencias han sido malas. Y es muy entendible también lo que vos decís en cuanto a la incapacidad de los gobiernos locales de llevar adelante un proceso. En ese sentido, bueno, la experiencia está marcando que los fideicomisos trabajar sobre temas más empresariales, públicos, privados, que permitan apalancar inversiones a partir de tierra urbana, para la transformación de los barrios, la densificación, pero al mismo tiempo también la generación de otros barrios, no solo ayuda a la generación de la vivienda popular, sino que también ayuda muchísimo como política anticíclica en épocas de crisis económica. O sea, el hecho que el Estado lleva adelante grandes planes de obra pública captando recursos que si bien pueden ser la base públicos, pero también hay inversores. Vos doy un ejemplo. Es inaudito que, no voy a hablar de la ciudad de Buenos Aires, pero es que en zonas de alta belleza natural no se pueda generar fideicomisos para generar vivienda social asociado a vivienda al turismo, en una apuesta que a futuro toda esta zona pueda ser reactivada a partir de otros sectores económicos, ¿no? Yo creo que hay que salirse del esquema en el cual solo el Estado va a atender, sino que el Estado pueda apalancar inversiones que generen beneficios, que generen negocios inmobiliarios, que capitalicen otros sectores económicos y que de alguna manera, yo por lo menos en muchos casos, por ejemplo en México recientemente he estado trabajando en el proyecto Tren Maya, donde se relocaliza una cantidad importante de gente y es como sumamente importante que no solo se está viendo la vivienda social, sino se está pensando en cómo un sector de desarrollo inmobiliario genera la tierra y genera la inversión para llevar adelante todos estos proyectos, ¿no? Entonces, me parece que a lo mejor tenemos una serie de manuales que los tenemos que rever y los tenemos que ampliar porque de otro modo no vamos a dar respuesta a la escala del problema. Si bien es necesario inventar el Estado, está clarísimo que los recursos que dispone el Estado son principalmente normativos y que desde los normativos se puede generar la base económica como para responder a escala, ¿no? Eso te podría responder. Creo que es necesario la ciencia urbanística mirarla desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario y no verlo simplemente como la acción puramente del Estado atendiendo a sectores vulnerables, ¿no? Porque de otro modo es muy difícil lograrlo, como bien indicas vos. Buenísimo. Bueno, no sé si querías agregar algo más, Sandra, a eso. No. No, me parece muy bien. Buenísimo. Muy bien, Fernando.
Bueno, a ver, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta relacionada al tema? O, a ver, voy a leer algunas que están acá escritas. A ver. A ver. Acá hay una pregunta que yo la vi repetida varias veces, creo que por ahí en este caso puede ser un poco más pertinente, que dice, ¿cómo ves la recalificación del suelo rural o la posibilidad de nuevas ciudades satélites semirurales como respuesta del desborde de los barrios periféricos? Creo que también está un poco relacionado a esto que hablabas recién de la estructura general de lo que son los barrios, bueno, periféricos, y su relación especialmente con la naturaleza, con los entornos, y el tema de la relocalización, que es un tema central. Sí, yo creo que es una buena pregunta. Yo por lo menos lo veo como que es un camino. Creo que la recalificación del suelo rural. El gran problema que es toda la cuestión de las ciudades satélites, las New Town o las nuevas ciudades, que queramos llamar, ha sido que muchas veces han venido de la mano justamente de planes estatales, ya sea quinquenales o de otra naturaleza, y que han dependido puramente de la acción del Estado. Casi vuelve también a la misma cuestión. Yo creo que hoy por hoy, como ocurrió también después de la Segunda Guerra Mundial, existe la necesidad obvia de crear ciudades nuevas, de crear instancias donde la población puede elegir localizaciones distintas. Si lo vemos en perspectiva, estaba viendo una serie de indicadores donde hoy, si lo miramos desde el punto de vista de un inversionista, la mejor calidad de vida ya no está en las metrópolis, sino está en las ciudades intermedias. E inclusive a medida que reducimos la cantidad de habitantes, es donde mejor calidad de vida tenemos. Entonces, desde el punto de vista de urbanística o de sistema de ciudades, está muy claro que atender el desborde, como dice Graciela, de los barrios periféricos, no solo es buena idea, es imperioso. O sea, si realmente queremos ser justos en una política social de promoción, deberíamos apuntar que los barrios periféricos logren insertarse en otra estructura de ciudad. Para mí, la gran tentación ha sido siempre, Estado, invirtamos en una ciudad nueva y creamos una ciudad de cero. Cuando hoy por hoy, muchos estudios demuestran que simplemente potenciando las ciudades que ya existen, las ciudades que fueron abandonadas, las ciudades que a lo mejor por una falta de incentivo fiscal, sobre todo en América Latina, donde todos los incentivos están en la ciudad metropolitana, serían suficientes medios de atracción de población si la gente le creyera al Estado, ¿no? Yo creo que si el Estado fuera creíble y generara condiciones, pues entonces mucha gente aceptaría hasta la relocalización voluntaria como un medio eficiente y eficaz de mejorar las condiciones de vida. Acá el gran problema es que todas estas iniciativas no pueden ser solamente del Estado, deben ser del sector privado y sobre todo un sector que para mí es, casi diría, no voy a decir garantía, pero un medio de transparencia, que es el tercer sector, o sea, los grupos no gubernamentales. Yo por lo menos he trabajado mucho con Hábitat para la Humanidad y con Techo, muchas veces tienen grandes dificultades de cómo llevar adelante mejoras en barrios, invirtiendo una enorme cantidad de recursos, igual que el Estado, cuando en casos de proyectos rurales o proyectos en ciudades intermedias son altamente efectivos, ¿no? Entonces, para responder la pregunta, ¿cómo lo veo? Sí, lo veo muy favorable. La gran pregunta que me gustaría plantear o devolver es en el cómo. Y en el cómo, si volvemos otra vez al esquema de la Segunda Guerra, donde creamos las Ville Nouvelle, las New Town y demás, que es muy probable que no funcionen. Si creamos un esquema público-privado donde el propio relocalizado es socio con un esquema, como vuelvo a la misma cuestión, de fideicomiso y de medio de generar una estructura legal sólida donde es muy claro que no regalo, sino que es la persona que participa, como era inclusive durante la época de las grandes migraciones, el esquema más comunitario de colectividades que recibían tierra y pagaban la tierra a lo largo del tiempo, creo que puede ser un modelo mucho más efectivo, ¿no? Sí. A ver, acá alguien acá hace un gran comentario que voy a leer para ver, que creo que también viene de la mano. Dice, creo que es un momento para realizar nexos conectores, no solamente a nivel proyectual de las diferentes escalas,
como hoy se mencionaron, desde las escaleras hasta el transporte urbano, sino también en cómo se encaran los proyectos. Creo que las conexiones que tenemos que realizar son humanas y sociales, repensar los estudios interdisciplinarios, recomendar a los municipios y diferentes entidades el cruce de los diferentes sectores de profesionales. Estamos frente a una oportunidad única de crecer. Coincido con Tomás, creo que es evidente, es muy claro. Creo que la cuestión es, de vuelta, cómo se hace, ¿no? Y creo que hay, por lo menos yo lo que visualizo, hay como 3 niveles. Sí. Uno es el nivel gubernamental, que creo que Tomás tiene buena experiencia, ¿no? De cómo se trabaja dentro de un gobierno nacional, municipal o provincial, en el cual muchas veces hay una lógica, como todos sabemos, de tipo política que puede llegar a condicionar, pero que eso no impide que desarrollos técnicos puedan ir adelante. Hay una segunda visualización que creo que en América Latina es muy fuerte, que es el sector académico, que obviamente tiene una gran capacidad de reflexión. Creo que a lo mejor lo que muchas veces inmoviliza es cómo salir del diagnóstico. Un poco por eso yo me animé a plantear 3 proyectos concretos con sus virtudes y defectos, y creo que hay que animarse a proponer. Y esa proposición no mirarla solo desde un sector o desde un grupo, sino tratar de no tenerle miedo a la articulación público-privada o público no gubernamental, porque creo que el secreto está en cómo se generan empresas que brinden buenos servicios desde el sector privado, pero también en las áreas que sabemos que muchas veces son más vulnerables. O sea, creo que el sector académico, todos lo tenemos, esta inclinación más hacia lo social, lo cual es muy bueno, pero que a veces nos inmoviliza en justamente alcanzar en cómo diseñar soluciones que el mercado pueda adoptar y cómo generar mercados que a la vez sean inclusivos, ¿no? Como que tenemos esta dualidad, o actuamos puramente en el sector privado y tenemos clientes y buscamos algo para hacer un buen negocio, o actuamos solamente en el sector no gubernamental o estatal, con lo cual nos convertimos en cuasi santos, donde no podemos ni hablar de rentabilidad. Creo que esos dos mundos necesitamos reconciliarlos para lograr lo que Tomás está planteando, ¿no? Ante esta oportunidad única, realmente crecer. Así que Tomás, como a todos los que piensan lo mismo, los aliento a trabajar en reconciliar esas dos cosas e ir adelante, ¿no? Sí, yo coincido totalmente con vos. Creo que esta idea de disgregación de los dos mundos público-privado es antiquísima, y creo que, digamos, cualquier cosa que sea de ahora para adelante, y digamos, desde antes de este contexto puntual, creo que es el camino, especialmente en comunidades como las nuestras. Digo que los problemas y la problemática atraviesa tantos niveles, tantos niveles, ¿no? No es solamente algo que se resuelva ni solamente con el urbanismo privado, ni solamente con el urbanismo público, ni solamente con, no sé, es inevitable. Así que sí, esperemos que se empiecen a facilitar más instrumentos públicos, esencialmente, para que estos dos mundos se crucen. Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera decir en voz alta. Si no, ya vamos a ir liberándolo a Fernando y a todos ustedes. Una cosita, la veo a Graciela Zanatelli, que agregó, pues fue quien comentó antes, que dice: yo lo viví en España, por eso te lo comenté, si acá podría ser. A lo mejor, Graciela, si querés contar un poco tu experiencia en España, creo que va a ser para todos, ¿no? A ver, Graciela. Si no se fue. No, la estoy buscando. No, está acá, ahí está. Sí, más que nada, viví 10 años allá. Todo lo que se llama la ida desde el año 2000, ¿no? Que se fomentó en España en los pueblos muertos, o sea, el fomento de la gente que quisiera trabajar allá. Y después también el tema de cómo ellos van planificando sus ciudades y recalificando las partes rurales, que acá no lo veo, ¿viste? De una planificación, digamos, o sea, tranquila, sin ningún tipo de presiones, pero que bueno, si la ciudad crece hay que recalificar lo que es tierra rural a urbana, con proyectos privados y, digamos, sociales, como dijiste vos, lo viví. Estuve construyendo un edificio en el borde de la ciudad de Sabadell, que se recalificó de rural a urbano, se hizo social, lo hizo un privado, digamos, el privado ganaba el hecho de que
hacía su negocio, pero el edificio era de protección oficial, o sea, para vivienda digamos, de familias que necesitaban vivienda, ¿no? Que allá tienen como unas políticas diferentes a las nuestras, porque las calidades son muy altas para vivienda oficial. Lo único que bajan es por ahí en los lujos de los materiales, pero no en la calidad espacial en metros cuadrados, ni tampoco en que pasen frío, por ejemplo. Y bueno, Claro. y esas experiencias de las ciudades satélites, te lo comento porque yo vivía también en Barcelona y en las ciudades satélites de Barcelona, que con una buena conectividad, o sea, no es que vos mandás a la gente lejos de la gran ciudad, digamos. Era muy factible tomar la autopista y llegar a trabajar a distintos lugares, viviendo, digamos, en ciudades de 100 kilómetros más o menos cercanas a la gran ciudad, ¿no? No sé, es como otro mundo, ¿verdad? O sea, yo lo que viví es que planificando las cosas, ellos viven haciendo conectividades todo el tiempo de nuevas rutas y demás, y también contemplan mucho que nadie esté en la calle, por ejemplo. O sea, la ciudad, la parte social la trabajan muchísimo. Cuando fue lo del el 2009, yo también estaba ahí, 2008-2009, la crisis, hicieron edificios rapidísimo para la gente que se iba a quedar sin sus casas, que eran como prefabricadas, y que les dijeron, bueno, mientras tanto, para que no estén en la calle, le hacemos esto, sabemos que es edificios, ¿no? Estamos hablando de 4 niveles, pero con mucho verde alrededor. O sea, la diferencia por ahí yo veo acá con Argentina es que esto estaba pensado con edificios, digamos, barrios bastante grandes, pero mucho verde entre medio de cada edificio entre sí, con canchas de básquet y demás, como para que la gente, un poco lo que hablábamos, ¿no? Cuidando la salud de la mente también, no solamente darles un techo, ¿no? Sino todo lo que era alrededor, mucho pensado en el deporte para estos sectores. Y también mezclaban, que es interesante, por ejemplo, en el mismo edificio tenías algunos pisos de protección oficial y otros tenías de gente común que sacaba una hipoteca. Entonces no hacías guetos, digamos, de gente que no podía. Nadie sabía si podías o no podías adquirir esa vivienda y por qué, ¿no? No sé, es como otro mundo, pero me gustaría traerlo porque fue muy eficiente, yo lo vi y me pareció, la verdad, interesantísimo. A la gente se le daba, sabiendo que había una problemática, se le daba 1 año o 2, por ejemplo, de que no pagaban las cuotas de alquileres porque se los alquilaban, hasta que la gente pudiera, digamos, como contemplando la situación del momento, ¿no? Un poco desestructurando lo que hablamos, ¿no? De que uno recibe algo. Después, al 3er año, por ahí sí, si vos ya conseguiste trabajo, entonces te empezaban a dar unas cuotas menores, como para que vayas, digamos, pagando tu techo, ¿no? Pero unas políticas más blandas, diría yo, con la realidad tan dura, ¿no? Porque también ellos vivieron, fue muy fuerte la crisis que tuvieron en el 2008, muy fuerte. Por eso te vuelvo a decir, tuve la suerte de vivir en tiempos tranquilos y también en tiempos de crisis, donde es un país pequeño, donde no es que uno tiene que pensar que es un gran país, o sea, es un país normal, como cualquiera, chico y muy trabajador, eso sí, muy trabajador. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Graciela. Buenísimo, gracias por contar la experiencia. Bueno, ahora sí, los vamos a liberar a todos. Muchas gracias, Fer, por tu tiempo y por contarnos toda la experiencia desde ONU. Nosotros nos volvemos a encontrar el martes que viene, y para todos los que fueron preguntando, vamos a subir todo esto a YouTube, ya está subido, así que seguramente el fin de semana les vamos a estar compartiendo el programa de la semana que viene y el link por donde las pueden ver. No sé si, Fer, ¿querés decir algo? No, nomás de agradecerles a todos la atención y bueno, que pasen buenas noches y esperamos que podamos salir adelante con todo esto. Sí, esperanzas. Chao. Nos vemos, gracias a todos.